La Diputación de Valencia cuenta con una plataforma web de formación propia para el desarrollo de su actividad formativa. Esta plataforma es la Comunidad de Aprendizaje. Sabemos que las personas aprendemos de cada situación y durante toda nuestra vida. Aprendemos cuando realizamos un curso, cuando preguntamos una duda a los compañeros de trabajo o cuando buscamos formación por internet. Por este motivo, la Comunidad de Aprendizaje de la Diputación de Valencia tiene 3 espacios distintos: actividades formativas, entornos profesionales y áreas temáticas. Cursos. El espacio de cursos está enfocado a las actividades formativas, ya sean en línea, semipresenciales o presenciales. Todos los cursos tendrán su espacio en la Comunidad de Aprendizaje, donde encontrarán una serie de servicios para la comunicación, la descarga de documentos o el trabajo colaborativo. Los cursos en línea se desarrollarán íntegramente en la Comunidad de Aprendizaje. Los cursos semipresenciales se realizan en la comunidad, pero también cuentan con sesiones presenciales al inicio y antes de su finalización, con el fin de mejorar el seguimiento y la tutorización. Los cursos presenciales se impartirán en las aulas de formación, pero el alumnado encontrará en la Comunidad de Aprendizaje la documentación del curso para poder descargarla. Al finalizar las actividades formativas, tanto en línea, semipresenciales o presenciales, el alumno deberá cumplimentar una encuesta de evaluación en la que se valorarán los diferentes aspectos del curso. Los resultados de las encuestas son esenciales, ya que nos ayudan a mejorar nuestra actividad formativa cada año. La encuesta estará accesible en cada curso. El envío de esta encuesta es anónimo y a su vez imprescindible para poder obtener el certificado del curso. Una vez finalizada una actividad formativa y durante 6 meses, el espacio permanecerá abierto en la Comunidad de Aprendizaje para la consulta del alumnado. Entornos profesionales. Este espacio está pensado para el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias profesionales entre iguales. Por ejemplo, se puede crear un entorno específico para un colectivo profesional cuando se emprende un proyecto nuevo en su ámbito o se publica una nueva ley que les afecta. Estos entornos profesionales solo serán accesibles para las personas que se matriculen desde el servicio de formación. Áreas temáticas. Es el espacio en el que todas las personas que hayan solicitado algún curso, hayan sido seleccionadas o no, pueden encontrar diferentes materiales o recursos para el autoaprendizaje, clasificados por áreas temáticas. Entre las áreas temáticas encontramos temas jurídicos, salud laboral, actividades administrativas, modernización y calidad personal, turismo, deportes, cultura, educación, desarrollo local, urbanismo y medio ambiente, gestión económica, habilidades sociales y profesionales y administración electrónica, entre otros. Por tanto, cualquier persona que haya solicitado algún curso en la Diputación de Valencia durante este año tendrá acceso a todos estos recursos. Comunidad de Aprendizaje de la Diputación de Valencia. Queremos aprender contigo. Diputación de Valencia.